Biblia, mucha palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando entonces eclesiología. Bienvenida entonces doña Nico. Creo que está también por ahí doña Carito, dona Yane, bienvenida. Ahí la Hola. vemos. Buenas tardes para todos. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos rápidamente entonces. A ver, voy a poner acá la alarmita. Mientras tanto, para que me avise, porque yo con el tiempo soy 21:00. Está grabando. Sí, señor, estamos grabando. Está grabando la clase. Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio de eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Vamos a ir repasando un poquitito lo que vimos anteriormente. A ver, ¿cierto? Vimos acerca del término eclesiología, vimos el concepto, de dónde viene la palabra, de dónde se define. Hablamos también acerca de una iglesia, de cómo se dividía, por llamarlo de alguna manera, la iglesia. Hablamos de una iglesia universal, hablamos de una iglesia local, ¿verdad? Que pertenecía a los creyentes de una ciudad, una iglesia universal, que era todos los creyentes de la tierra, del todo tiempo, de todo lugar, y hablamos también de una iglesia a nivel personal, es decir, cada creyente dentro de cada denominación. Hablamos del nacimiento de la iglesia, tocamos un aspecto profético, tocamos un nacimiento histórico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la congregación de Israel, desde el punto de vista profético, desde el Pentecostés, desde el punto de vista histórico. Hablamos también para qué estamos en la iglesia y hablamos también el propósito de la iglesia y sacamos 5 puntos acerca del propósito de la iglesia, de la función de la iglesia. Hablamos primero del culto y la adoración, ¿cierto? Que era uno de los fundamentos de la iglesia. ¿Para qué estaba la iglesia? Para rendir culto, adoración, para tener una comunión con el Espíritu Santo, con cada de unión personal con Él, para fortalecer la fe y el carácter de Cristo. También hablamos de una comunión entre el compañerismo cristiano y la edificación que debemos tener unos con otros, ¿cierto? La edificación de los santos, el crecimiento de la iglesia, ¿ok? La fortaleza, la unidad, ¿sí? Como tercer punto, hablamos de la capacitación, ¿cierto? Que para eso también el funcionamiento de la iglesia, que tiene que ver con desarrollar el conocimiento, el discipulado, la pastoral y la formación educativa, ¿cierto? Tocamos esos aspectos también. Vimos también que otra de las funciones de la iglesia era el servicio, ¿cierto? El servicio dentro de la iglesia es la función principal de la iglesia, servir a las personas, ¿cierto? Y aclaramos el punto de que no somos una institución solo social o cultural, sino que nuestro principal objetivo es la parte espiritual y que si bien es cierto, estamos llamados también a una labor social, no somos una institución social o una institución benefactora, ¿cierto? Aclaramos también ese punto. La iglesia no es eso, ¿ok? Hablamos también de que la iglesia tiene que tener o debe ser de testimonio, es decir, ir y a predicar el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? Enseñando lo que las palabras de Cristo nos enseña. Y decíamos que no es tanto la teología sistemática, sino que el testimonio vivo de las personas que hacen, ¿verdad?, que otras personas se conviertan también a Cristo, ¿cierto? Ese mensaje personal que llevamos cada uno de nosotros a las demás personas. Hasta acá quedamos claros, ¿cierto? Con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Ahora vamos a estudiar entonces el siguiente punto. Iglesia universal. Existe una sola iglesia. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Perdón? ¿Quién habló? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Iglesia universal, la segunda clase que vamos a tener entonces, ¿sí? Es que vamos a responder varias preguntas. ¿Existe una sola iglesia entonces? ¿Existe una sola iglesia?
¿cierto? O existen varias iglesias. ¿Es correcto decir que somos una iglesia apostólica? ¿Sí? Una pregunta también vamos a responder, ¿verdad? Y vamos a estudiar también quiénes son parte de la iglesia o quiénes se consideran parte de una iglesia. Esto también vamos a aclararlo aquí en este estudio, ¿ok? Vamos a Mateo 16, 18, que nos dice un versículo bien controversial, ¿cierto? ¿Existe una iglesia universal? Es la pregunta, ¿sí? Porque entonces muchas iglesias se autodenominan o dicen ser la única iglesia verdadera, ¿cierto? Esto lo hemos escuchado varias veces, ¿sí? Y mucho tiene que ver con este pasaje, ¿sí? Iglesia apostólica, católica, romana. ¿Alguien me puede dar esa definición? ¿Por qué se llama iglesia católica, apostólica y romana? Porque fue fundada en los tiempos de Roma, en Constantino, y romana, o sea, por eso es romana, y apostólica por el tema de los apóstoles, o emulando lo que fue la iglesia de los apóstoles. Uh-huh. Sí, va bien. Católica. Católica porque así se llama. Católica se traduce como universal, ¿sí? ¿Sí? Iglesia única o iglesia universal. Iglesia católica única o iglesia católica universal o iglesia católica única, apostólica, porque está basada en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina de los apóstoles, y Roma porque tuvo su sede después de la división del concilio. La iglesia se divide en la iglesia ortodoxa y en la iglesia romana, ¿cierto? La iglesia romana occidental tiene su sede en Roma y la ortodoxa oriental que quedó en Jerusalén, ¿ok? Pero acá ya aparece un pasaje donde tenemos que analizarlo bien interesante. Mateo 16, 18 nos dice a nosotros lo siguiente. Entonces, vamos a leer un poco a partir del 13, para leerlo en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ellos dijeron, y él les respondió, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Este es un pasaje que utiliza mucho la Iglesia Católica para argumentar que ellos son la iglesia verdadera, ¿cierto? Y que Pedro es el sucesor de Cristo o el vicario de Cristo, y entonces así, por ejemplo, tratar de, a través de este pasaje, justificar, por ejemplo, el papado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el papado, ¿ok? Pero esto analizando a la luz de la palabra de Dios, encontramos varias cosas. La pregunta acá que tenemos que analizar es, ¿quién es la roca del fundamento de la iglesia? Es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Cuando vemos este pasaje, podemos entender varios juegos de palabras del Señor. Pero lo cierto es que el Señor le dice a Pedro, ¿cierto? Que sobre esa roca Él va a edificar su iglesia. Aunque Pedro se traduce como roca, no le está diciendo a Pedro, tú vas a ser el fundamento de mi iglesia, o sobre ti voy a edificar mi iglesia.
sino que él está haciendo referencia a la declaración que hace Pedro. ¿Qué es lo que Pedro declara? ¿Qué es lo que Pedro está declarando en este pasaje? ¿Ah? Él es el Señor, el Salvador. Tú eres el el Cristo, exactamente, tú eres el Cristo, ¿cierto? El Hijo de Dios viviente. Y sobre ese fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, esa es la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia del Señor. ¿Sí? No es sobre una denominación en particular, sino que es sobre el fundamento de la declaración que hace Pedro y los discípulos en ese momento. Cuando hablamos del término iglesia universal, dice el material, lo aplicamos a todas las personas que creen y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué implica eso? ¿Sí? Cuando hablamos del término iglesia universal, es decir, la iglesia universal, lo que hablamos anteriormente en la clase, dice que lo aplicamos a todas las personas que creen y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso. Perdón. Eso, por ejemplo, ¿qué implica? Implica tres cosas importantes. Felipe, ¿qué implica? Dice, léelo ahí, tres cosas importantes. Salvación por medio de la obra de Cristo en su cruz. Muy su deidad bien. Y la promesa de su segunda venida. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento entonces de la Iglesia Universal? ¿Qué es aceptar y reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Primero, que la salvación es por medio de la obra de Cristo en la cruz. No se puede hacer parte de la iglesia si no se reconoce que la salvación es obra exclusivamente de Cristo en la cruz y que la salvación es por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Es importante este punto para poder diferenciar a la iglesia de Cristo de otras denominaciones. Porque hay otras o pseudo denominaciones que dicen que la salvación se pierde, que no solamente está en la obra de Cristo, o que simplemente creen todavía en las obras de la ley, ¿cierto? Entonces, la salvación por medio de Cristo. Otro punto importante dice es su deidad. ¿Qué implica su deidad? Para que podamos entender. Su deidad implica que reconocer que Cristo es Dios, ¿cierto? Dios hecho hombre. ¿Sí? Dios. Y la promesa de su segunda venida. Estos tres aspectos es sumamente importante para entender el fundamento de la fe que tenemos la iglesia de Jesucristo. ¿Queda claro este punto? Una controversia muy grande. Acá veíamos recién Mateo 16, 18, católica, apostólica romana, lo que explicábamos recién. Muchos utilizan este pasaje para el único objetivo de argumentar, ¿cierto? Argumentar o respaldar organizaciones denominacionales o posturas frente a verdades bíblicas donde la sana hermenéutica se deja a un lado con ese solo objetivo. ¿Sí? Dice sana hermenéutica. ¿Sí? Muchos utilizan solamente ese pasaje o ciertos pasajes de la Biblia para argumentar y respaldar sus verdades, entre comillas, en sus respectivas denominaciones o frente a posturas bíblicas. ¿Qué era la sana hermenéutica? ¿Qué era la hermenéutica? La interpretación de la palabra de Dios. La correcta interpretación y aplicación de la Biblia, ¿cierto? Entonces, muchas veces esto se deja a un lado y se toma el versículo como para dar un argumento y defender una postura. Eso es lo que está diciendo acá. En este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza Mateo 16, 18, para argumentar que ellos son la única iglesia verdadera. ¿Sí? Y justificar así, por ejemplo, el papado. ¿Cierto? Entonces, se basan en un pasaje para justificar esto y decir que no hay otra iglesia
No hay otra iglesia, no existe otra iglesia que solamente la iglesia católica. Pero vamos a ver que acá dice el material que la sana hermenéutica muchas veces se deja a un lado con ese objetivo. No solo la iglesia católica hace esto, ¿cierto? Por eso es importante conocer. Muchas denominaciones también lo hacen, ¿cierto? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que toman un argumento, una base bíblica para decir que solo 144,000 serán salvos basado en Apocalipsis, ¿cierto? Y que solamente 144,000 y muchas otras cosas. Por ejemplo, los de Creciendo en Gracia. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado esta secta Creciendo en Gracia. ¿No? ¿Quién? ¿Qué cosa está creciendo en gracia? Esta iglesia Creciendo en Gracia. ¿Han escuchado alguna vez? No, nunca había escuchado eso. Miles y miles de seguidores en todo el mundo. Supuesta iglesia Creciendo en Gracia, donde su líder, Jesús Miranda, se autoproclama el Cristo y la reencarnación del apóstol Pablo. Primero se proclamó la reencarnación del apóstol Pablo, después se reproclamó la reencarnación de Cristo, es decir, él es Cristo hecho hombre, ¿cierto? Es decir, y tiene miles de seguidores. Y él utilizó pasajes de la Biblia para argumentar su supuesta interpretación bíblica y decir que él es el Cristo hecho hombre, ¿cierto? Él al final dijo que él no iba a morir, que él se iba a transfigurar solamente, que iba a pasar a ese cuerpo glorioso. Al final le dio una cirrosis y terminó muerto en un hospital, ¿cierto? Y sus seguidores siguieron manipulando la Biblia para decir que él sí sufrió esa transformación y que él ahora está viviendo en los corazones de todos sus seguidores. Es supremamente interesante empezar a estudiar este tipo de sectas. ¿Por qué? Porque muchas veces esta interpretación de un solo pasaje, ¿cierto? Donde no hay una sana hermenéutica, nos lleva a defender posturas que no son la correcta, ¿sí? Entendiendo esta verdad, ¿sí? Tal diversidad de criterios, en lo anteriormente mencionado, Mateo 16, 18, nos dice el material, ha sido motivo de polémica a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Durante mucho tiempo este tema de que si hay solamente una iglesia, que si la iglesia ortodoxa oriental es la verdadera, que si la iglesia católica es la verdadera, si nosotros los cristianos protestantes evangélicos no somos realmente una iglesia. O sea, esto se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Quién es Jorge As? ¿Quién es? Y rechazamos. ¿Qué pasó? Jorge As, no sé quién es. ¿Sí? Jorge As. Jorge As. H-A-S. H-A-S. Sí. No. ¿Dónde? No, Jorge. Iota no. No sé si lo compartieron en Viña. No. No. No le den un... Ya. No, Villa me toca otro Aquí hay día. Jorge Osmar. Entonces, una controversia muy grande desde el inicio mismo de la iglesia, ¿sí? A través de los concilios se ha tocado, por eso justamente la división de la iglesia ortodoxa, la iglesia occidental, la iglesia romana. O sea, este ha sido un tema muy polémico a lo largo de toda la historia, ¿sí? Acá dice algo bien interesante, ¿sí? Por eso dimos, antes de ver esta clase, yo les quise dar la clase de hermenéutica, ¿sí? Hermenéutica, correcta interpretación de la Biblia. Hay gente que cree todo lo que ve. Hay gente que cree todo lo que el pastor dice. Hay gente que cree que todo lo que escucha. No es así, ¿sí? No es así. Ningún ser humano tiene la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios,
¿sí? Ujú. La palabra de Dios. Es la única autoridad en todo el universo para la iglesia, ¿sí? Es la máxima autoridad, ¿sí? En esto también, por ejemplo, ningún hombre está por encima de la palabra de Dios. Ningún dogma está por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Ningún dogma está por encima de la palabra de Dios. Entonces, el material nos dice acá, todo texto fuera de contexto, ¿qué dice? Se convierte ¿en qué? En pretexto. En pretexto. Muy bien. Todo texto de la palabra de Dios que está fuera de contexto, muchas veces se convierte en un pretexto para justificar verdades que son ajenas a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer, saber, ¿cierto? Para responder entonces esta pregunta se debe analizar, dice el material, no solo una parte de la Biblia. Nosotros no podemos basar y decir que la Iglesia Católica es solamente la Iglesia Universal, porque Mateo 16, 18, 18, 16 dice que sobre ese fundamento es Pedro y Pedro es la Iglesia. No, no se puede tomar un solo pasaje, ¿sí? Se tiene que tomar que dice el todo, ¿de qué? De las Escrituras, ¿sí? No podemos quitar una conclusión. Acuérdense lo que yo les enseñé en hermenéutica. ¿Qué dice la hermenéutica? Dice que no se puede sacar una doctrina de un pasaje bíblico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ajá. O sea, yo no puedo hacer una doctrina de un pasaje bíblico. No se puede. ¿Sí? Tiene que tener un contexto global o total dentro de la palabra de Dios para poder quitar una conclusión. ¿Se comprende? Sí. Sí, el ejemplo que damos el año pasado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los versículos que hablan cuando se sacan de contexto Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, será hecho, claro. ¿cierto? Será hecho. Entonces, tampoco. No es así. No funciona de esa manera. Hay que tomar en cuenta la totalidad de la palabra de Dios. Entonces, para saber cuál es la iglesia verdadera, o si existe una iglesia verdadera, única, universal, tenemos que ir al todo de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer, doña Janet, Apocalipsis 2:20. Sí, vamos a leer, buscar ahí la Biblia. Efesios 2:20. Perdón, Efesios 2:20. Efesios Felipe, 2:20. Apocalipsis 21:14. ¿Quién más está por ahí? Nico, Primera de Corintios 3:11. Doña Gina, Primera de Corintios 10:4. ¿Quién más está por ahí? ¿En amarillo nomás? Sí. Ya. Y yo voy a Primera de Pedro 2. Entonces, ya tomando el todo de la palabra de Dios, entonces sí podemos sacar una conclusión. ¿Cierto? Efesios 2:20, ¿qué nos dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo ¿quién dice? Jesucristo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis 21:14, ¿qué nos dice? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia, el templo, dice, haciendo una alegoría, el templo tenía, que dice, 12 cimientos, los cuales, que dice, ¿era qué? Eran los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 nombres de los 12 apóstoles. Es decir, la iglesia, el templo, estaba sostenido sobre el qué, el fundamento de qué,
de los 12 apóstoles. Primera de Corintios 3:11. La tengo en NTV, Jorge, por si acaso. No importa. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Otra vez vuelve y repite que el fundamento principal de la iglesia, ¿cuál es? Jesucristo. Nadie Jesucristo. puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 10:4. Gina, Si nos escucha, tiene que darle a aceptar al... que darle a aceptar, dice Gina. ¿No? Voy a leer entonces Primera de Pedro, a ver si alguien me busca por ahí Primera de Corintios 10:4. Mientras. Yo Primera de busco. Pedro. Ya. Primera de Pedro 2, versículo 4 nos dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 7. Vosotros pues los que creéis, ¿qué dice? Vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. ¿Sí? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ¿cierto? Ha venido a ser cabeza del ángulo, dice Pedro, piedra escogida, ¿cierto? Piedra que los edificadores desecharon, viene a ser cabeza del ángulo. Es decir, ¿quién está diciendo acá que Jesucristo es la piedra viva? ¿Quién está diciendo acá que Jesucristo es la piedra espiritual? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando ahí? Escribe de Corintios es el apóstol Pablo. ¿Y quién está hablando acá? Pedro, ¿cierto? El mismo apóstol Pedro está diciendo que el fundamento y la base de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. El mismo apóstol Pedro lo está diciendo. Es decir, es muy controversial decir que Pedro es el fundamento de la fe de la iglesia o el fundamento de la iglesia, siendo que el mismo Pedro nos está aclarando acá que Cristo es el fundamento y principal cabeza del ángulo, ¿cierto? El fundamento de la iglesia. ¿Se comprende? Primera de Corintios 10:4, ¿qué nos dice? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa piedra? Cristo. ¿Cuál era ese fundamento? Cristo, ¿cierto? Cristo. Podemos decir entonces, basado en la palabra de Dios, que la iglesia verdadera, única y universal está formada por la fe genuina de los que creen en el Hijo de Dios. ¿Sí? Acá De dijeron los- Pedro. Cuando dijo la iglesia, la piedra, ¿cómo se llama? Y dije, Pedro, me equivoqué. Es Cristo. Podemos decir entonces, porque ¿cuál es la declaración de Pedro ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Ese es el fundamento y la roca de la iglesia. ¿Se comprende? Sí. Sí. Bueno. Requisitos para ser miembro de una iglesia.
vamos a ver un poco y entrar en detalle. ¿Sí? ¿Quién habló? Doña Gina. Necesito que me dejen la entrada en el computador. Me den. No, no hay permiso. Permiso para que entre en el computador. Está entrando otra vez. Muchas gracias. Está entrando a través de Jorge As. Sí. Sí, Listo. gracias. Ah, ella entró por otro celular. Por el computador, perfecto. Por un desconocido. Para ustedes. Ah, ya. Luego será conocido. Ya. Déjale. Amén, amén. Ea, Va a llegar. Va a llegar. ea. Mi yerno. Ah, gracias. Sí. Requisitos para ser miembros entonces de la Iglesia Universal de Jesucristo. Los miembros de una iglesia de Cristo deben ser personas, ¿qué dice ahí? Que verdaderamente, ¿de qué? Se arrepienten de sus pecados y gozosamente reciben la palabra del Evangelio y son bautizados conforme al mandamiento de Jesucristo. ¿Sí? Para eso también tenemos que remontarnos mucho nosotros a la historia del cristianismo. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos historia del cristianismo, ahora que estuvimos viendo, por ejemplo, y analizando el mensaje a la iglesia no era que admitía a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué no admitía a cualquiera? La iglesia primitiva, o la primera iglesia del siglo, ¿ah? ¿Puedo entrar, doña Gina? Ah, Hay que ponerse Con el computador. mascarillas. ¿qué dice? Que se fijó en el pelín. Hay que ponerse las mascarillas. ¿Puedo entrar, doña Gina? Porque le damos a aceptar y no sé si lo rechaza o no sé. No, Ya. No, no importa, sigo en el celu. voy a. Pero se te escucha la voz, se te escucha lo que habla. Pero está en el celular. Ella quiere ver desde el Y eso que no he cantado. Finita, lo estamos grabando, le envío después No. la presentación. Zona. No puedo- Ya, no importa, sigo en el celu nomás. no puedo- Ya, después lo enviamos el video. Por favor. Requisitos para ser miembro de la iglesia. Los miembros de una iglesia de Cristo deben ser personas que verdaderamente se arrepienten de sus pecados, dice, y gozosamente reciben la palabra del Evangelio y son bautizados conforme al mandamiento de Cristo. Esto lo vemos en Hechos 2, del 38 al 41, que es el primer discurso de Pedro. ¿Sí? Yo le estaba hablando, le estaba explicando y le decía a ustedes acerca de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Y ahora estudiando un poquitito el estudio de las 7 iglesias, nosotros veíamos que era un tiempo difícil para la iglesia, era un tiempo de persecución para la iglesia. ¿Entiende? ¿Sí? Eso lo vimos, creo que en una de las iglesias, le decía al Señor en la iglesia que iba a ser un periodo de 10 emperadores que iban a sufrir persecución por un largo tiempo. Entonces había muchas personas, estoy hablando de historia del cristianismo, muchas personas que decían querer ser parte de la iglesia, pero en realidad el objetivo no era ser parte de la iglesia, sino que era como ser un infiltrado, un espía, porque la iglesia era perseguida, el imperio perseguía a la iglesia. Entonces la historia del cristianismo nos cuenta que entonces las personas anteriormente pasaban como por un periodo de prueba. ¿Cuál era ese periodo de prueba? Pues las personas debían pasar ese periodo de prueba y demostrar verdaderamente que se habían arrepentido de sus pecados y que verdaderamente su fe en Jesucristo era genuina. ¿Sí?
Eso es lo que se conoce en la iglesia primitiva como fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, no cualquiera era admitido en la iglesia. No cualquiera podía ser parte de la iglesia. Venía a decir, ay, yo ahora creo en Cristo. No. Tenía que mostrar, tenía que demostrar verdaderamente que su fe era genuina, que estaba arrepentido de su manera de vivir y que entendía la palabra del evangelio. Y pasaba por un periodo de tiempo, ya cuando las personas, la congregación, analizaban el testimonio de vida de esa persona o de esa familia, decían verdaderamente, este puede ser parte de la iglesia. ¿Sí? Así era en el primer siglo. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. ¿Sí? La iglesia del primer siglo. Entonces, compartir un poquito acá. En el Nuevo Testamento expone todas las condiciones para ser miembros de la iglesia, las cuales son, a ver, ¿quién lo lee, por favor? Creer en el Evangelio y arrepentirse. Creer en el Evangelio y arrepentirse. Vuelve y juega el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es una conversión de 180 grados. Segundo, Sincera confianza en Jesús como único Salvador divino. muy bien, ¿sí? Lo que hablábamos recién, reconocer la divinidad y la obra de Cristo. Tercero, Obediencia al bautismo en agua como un modo de testimoniar la fe en Cristo. ¿se dan cuenta acá la importancia del bautismo? ¿Se dan cuenta aquí lo importante que es el bautismo? O sea, no es una de, ay, es que yo no quiero, yo no me siento preparado. No, no funciona de esa manera. ¿Sí? Esto viene desde el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo, ¿sí? Aparte de ser un mandamiento, aparte de ser un sacramento establecido por el mismo Señor Jesús, es nuestra muestra de obediencia y nuestro testimonio de fe verdaderamente en Jesucristo. La persona que lleva años en la vida cristiana y que no se ha bautizado, está diciendo con su vida, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no cree en Jesús, no cree en Cristo. A lo mejor cree, pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo puedo creer en Cristo, pero si no me he bautizado, ¿qué es lo que estoy diciendo? No está dando el testimonio de su verdadera conversión, de su fruto de arrepentimiento. Muy bien, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces hoy tenemos muchas iglesias y pasa también en nuestra iglesia que hay muchas personas que no se han bautizado. Por eso es tan importante enseñar acerca del bautismo en agua, porque es un requisito. No porque eso me identifica, y eso lo explicamos nosotros cuando estudiamos acerca del bautismo. Nosotros decíamos, yo no sé si usted se acuerda, cuando estudiamos el bautismo, que no es mi identificación con una iglesia en particular. ¿Se acuerda? Que no es que ahora yo me bautizo y me identifico con una denominación. El bautismo es mi identificación con Jesucristo. No puede haber dentro de la iglesia gente que lleva muchos años sin haberse bautizado. No es una decisión que uno dice, ay no, es que todavía no, más adelante, no sé qué, ¿cierto? Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo me quiero ir a bautizar en Israel. Perfecto, yo no tengo ningún problema en que te vaya a bautizarte en Israel. Pero ¿cuándo te vas a ir a Israel? No sé, cuando Dios me quiera llevar. No, no funciona así. ¿Cierto? No funciona así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace parte de para hacer, dice, en aquel entonces hacía parte. ¿Por qué? Porque el bautismo era la evidencia, el testimonio de esa fe verdadera en Jesucristo. Entonces, hoy,
muchas congregaciones, inclusive pasan el CENTI, hay gente que no se ha bautizado. ¿Sí? Que no se ha bautizado. ¿Por qué razón? Porque quiero creer yo que no hemos entendido o no se ha enseñado correctamente este punto en particular. La importancia del bautismo dentro de la iglesia. Cuarto, perdón. Confesión verbal de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Confesión verbal de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Acá implica muchos aspectos también, ¿cierto? Donde uno tiene que ponerse y decir, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y los fundamentos de Cristo es lo que estoy siguiendo. ¿Sí? Cristo es mi Señor y mi Salvador. Si Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador, yo tengo un manual de vida. ¿Cuál es el manual de vida? Biblia. Entonces, confesión verbal. Y esto como una declaración de fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿En qué crees? Sí, en Dios, pero uno es libre de hacer lo que quiere. No, yo no soy libre de hacer lo que quiero. ¿Sí? Si yo soy cristiano, si yo digo creer en Jesucristo, el bautismo me dice que es mi identificación con Cristo. ¿En qué? A ver si lo recuerdan. 3 cosas. Vida, muerte y Resurrección. 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 ¿Sí? Es decir, yo me identifico con la vida de Cristo, muero a mi antigua naturaleza y ahora tengo una nueva naturaleza. Soy resucitado en Jesucristo. ¿Está claro? Y el quinto punto dice, ¿qué dice? Perseverar en el camino de salvación llevando fruto. Muy bien. Perseverar en el camino de la salvación llevando fruto. ¿Sí? Perseverar. 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 No veo, me dice mi esposa Nico tiene manito alzada, yo no estoy viendo, estoy concentrado acá. Jorge, ¿cuál es el primer artículo del último punto? No me queda claro porque según yo no hay ninguno que sea una I y una N. ¿Dónde está? El ¿Dónde último, está? el rojo. Creo que es Juan, tiene que ser Juan. Ya te confirmo. Juan 15, 4 al 5 tiene que ser, sí, tiene que ser ese porque él nos dice Parece que una I y una N. estamos llamados a llevar fruto, tiene que ser Juan 15, Ya. posiblemente. Ya te confirmo. Ya te vamos a confirmar. Yo soy la vid. Perseverar. Sí, pues sí, cierto, no hay ninguna IN. Ah, ya. ¿Cierto? Parecía ahí I. Perseverar. Permanecer de mí, yo en vosotros. El cristiano debe perseverar. ¿Sí? Hablamos mucho nosotros. ¿Se acuerdan del mensaje de las 7 iglesias acerca de perseverar? ¿Qué dice la Biblia acerca del que empezó y se devolvió para atrás? ¿Cómo lo llama? Es una palabra bastante fuerte. ¿Cómo lo llama? Apóstata. Apóstata. Así mismo. Apóstata. ¿Sí? Aquel que deja el camino de la fe. ¿Sí? Entonces, el cristiano debe creer en el evangelio, debe arrepentirse, debe confiar en que Jesús es su único salvador, debe confiar en que Jesús es Dios, debe bautizarse como modo de testimonio de su fe en Cristo, debe tener una confesión verbal, ¿cierto? Ajustado a la palabra de Dios y debe perseverar en el camino de la salvación, en el camino de la fe, mostrando fruto de arrepentimiento y mostrando fruto de conversión, ¿sí? Ese es, dice, las condiciones para decir soy parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí?
¿Se entiende? Es muy fuerte lo que estamos estudiando, es muy, muy, muy complejo y nos lleva mucho a reflexionar en varios aspectos. ¿De qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿De qué clase de discípulos estamos levantando? ¿Sí? ¿Qué somos nosotros como iglesia? ¿Mm? O sea, les digo acá, muchas veces he visto iglesias que realmente, en vez de ser iglesia, son un club social. ¿Sí? Un club social donde venimos los sábados, donde todo chévere, aplaudimos, somos 20 gatos locos cantando a la pared, pero de ahí para afuera. ¿Sí? Y eso no es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo voy a pasar el tiempo, donde es chévere, donde me siento bien, alegre con las demás personas, ¿cierto? Donde me voy a comer asado todos los fines de semana. No, eso no es. El objetivo principal de la iglesia no es ese. Ahora, que es bueno compartir con los hermanos, sí. Que la Biblia me llama a preferir a los hermanos primero antes que... Sí, pero no es la función principal de la iglesia. ¿Se entiende? Características de los miembros de la iglesia, rápidamente. La iglesia es una ¿qué? Comunidad espiritual. Comunidad espiritual se constituye entonces en una hermandad por encima de cultura, pueblo, condición social y divisiones humanas. ¿Sí? Cultura, pueblo, condición social y divisiones humanas. Dentro de la iglesia de Cristo, se rompe toda cultura, ¿sí? Yo no puedo decir, es que yo soy indio guaraní, entonces me tienen que aceptar así como indio guaraní que soy porque yo vengo de Paraguay. No. Mi cultura, ¿sé qué? ¿Se debe qué? ¿Qué estoy diciendo yo? Romper. La palabra. Romper y ajustar a la palabra de Dios. A la palabra. Entonces, nosotros somos una comunidad espiritual, donde tenemos un fundamento, una base que es Jesucristo, donde estamos creciendo bajo la doctrina de los apóstoles, donde nos basamos en la palabra de Dios, donde tenemos una fe única y verdadera en ¿quién? Jesucristo. O sea, estamos unidos nosotros por una fe única y verdadera. En este aspecto que yo estoy nombrando acá, la Iglesia Católica, entonces, ¿son nuestros hermanos? Sí, yo creo que sí. Sí, claro, sí. Porque ellos también tienen una fe única. Aunque tienen otros aspectos doctrinales, también tienen una fe única en Jesucristo. ¿Cierto? Aunque ellos no nos consideren a nosotros, ¿cierto? Muchas veces ellos tienen una fe en Jesucristo igual a nosotros, ¿sí? A sus miembros, a los miembros de la iglesia se les llama creyentes por ser el fundamento doctrinario, la fe en Jesucristo, ¿ok? Ahí tienen los pasajes que nos amplía un poquitito más, ¿sí? Vamos a ir rápidamente, vos tenés ahí mi cuaderno. Pásame, por favor. A la característica de la iglesia. Voy a repartir algunos versículos, por favor. Doña Janet, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Cristina, Efesios 4, del 5 al 7. Yo lo anoté. Ya. Felipe, Colosenses 1:13. Hay que buscar Romanos juntos. Nico, Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Doña Gina, Segunda de Timoteo 2:2. Doña Carito, si tiene Biblia, Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28. Del 18 al 20. Ya. Yo busco acá otro pasaje. Vamos a estar mirando entonces rápidamente
18. Características de la iglesia de Cristo. Mateo 20. Hermandad, ¿sí? Recién hablábamos de la hermandad, ¿sí? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la hermandad? Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En Oscar, cuanto a... es que justo llegó una llamada y tapó, un mensaje y tapó todo lo que estaba leyendo. ¿Lo puedo leer de Listo, nuevo? Está bien. otra vez, ya. Lo puedo, es, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos, prefiriéndaos Prefiriéndonos. o prefiriéndonos los unos a los otros. Muy bien, dice, amaos los unos a los otros con amor O fraternal, amaos, claro, prefiriendo, ¿sí? así dice, Prefiriendo, o sea, prefiriendo. prefiéranse entre ustedes primeramente. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sí? Yo debo preferir primeramente estar con mis hermanos de la fe que con otros. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sí? Creencia, Efesios 4 del 5 al 7. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta el Creencia, hablamos de hermandad, hablamos de creencia. ¿Y cuál es la creencia? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, ¿cierto? Padre. Un solo Padre, ¿cierto? Que es en todos y por todos. ¿Ok? Esa es nuestra creencia. Elección. La elección tiene que ver con que Dios a nosotros nos eligió para ser parte de su reino. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Quién se lo di? ¿Felipe? Ay, no sé, no estaba, pero lo busco. O Gallina parece, Gallina, ¿bien? Colosenses 1:3. 1:13. 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos eligió para ser parte del reino de su amado Hijo. Segunda de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Santidad, ¿cierto? Ya hablamos de hermandad, hablamos de creencia, hablamos de la elección, hablamos de santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Nico. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, que los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La iglesia y el creyente está llamado a vivir ¿en qué? En Santidad. santidad. Repetilo, por favor, Santidad. Nico. En santidad. Versículo 15, Nico, por favor, repetilo. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Muy escrituras bien. dicen, sean santos porque yo soy santo. Hagan todas las cosas y sean santos como Dios es santo. Con respecto al segundo punto, dice 2 de Timoteo 1:9, nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Nos llamó con un llamamiento santo. ¿Sí? Discipulado, 2 de Timoteo 2:2. Gallina.
No está la Ginita. ¿Se fue? Sí, ahí está, está sin micro, está con habilitado. Doña Gina. ¿Me escucha? Gina. No le escuchamos. No le escuchamos. Ya. Comisión, Mateo 28 del 18 al 20. Ya, yo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está. Hermandad, prefiriéndonos los unos a los otros. Creencia, una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo. La elección que Dios nos llamó, nos trasladó al reino que estábamos en tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. La santidad, hacer todo en santidad porque Dios es santo, ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Discipulado, que tiene que ver con 2 de Timoteo 2:2, todo lo que has oído de mí, ¿verdad? Esto encarga a hombres fieles idóneos, que sean también idóneos para ir y enseñar a otros, ¿cierto? Tiene que ver con el discipulado. Y la comisión de ir y expandir el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Rapidito, la iglesia ilustrada en varios conceptos. Primero, templo de Dios. La omnipresencia de Dios es un atributo, por lo cual está presente en todo lugar. Dice la palabra de Dios: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios está en todos lados, ¿sí? Anteriormente veíamos la presencia de Dios en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Moisés, en el templo de Salomón, y ahora con el nuevo pacto a través de Cristo en cada creyente. Dice el material abajo: Dios ahora vive por su Espíritu Santo. ¿En dónde? En la iglesia. En ese templo espiritual, los hijos de Dios, en condición de sacerdotes, ofrecen sacrificios espirituales. ¿De qué? Oración, alabanza y buenas obras. 1 Corintios 6 del 19 al 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, el cual vive en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? La iglesia ilustrada como templo, entonces, ¿de qué? Del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, pero hoy en la iglesia, porque vive en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. También se le conoce como ¿qué, Cristina? La esposa de... Perdón, estaba bloqueada. La esposa de Cristo. La esposa de Cristo, ¿sí? Dios se presenta a sí mismo como el esposo de Israel, de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, ilustrando así la unión de Dios con su pueblo. En el Nuevo Pacto, esto se refiere a la devoción y la fidelidad de la iglesia a Cristo, ¿sí? Y la familiaridad del Señor con sus escogidos, con quienes convive, protege y sustenta. La iglesia ilustrada en varios conceptos. Primero, entonces, el cuerpo de Cristo. Vimos que era templo de Dios, la esposa de Cristo, y por último, como el cuerpo de Cristo. Esta imagen ilustra la unión vital de cada miembro con Jesús, siendo Jesucristo la cabeza de la iglesia, ¿sí? En su ministerio terrenal, Jesucristo testificó del reino de los cielos desde un cuerpo humano. Ahora lo hace a través de su cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Entonces, esto nos lleva a entender que la iglesia no es un organismo y no una organización. La iglesia es algo vivo, pues tiene una piedra viva, la cual es Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia.
¿sí? Que está sometida en cuerpo y alma, es decir, en pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta aquí? Sí. ¿Se comprendió hasta aquí? Sí.